La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, el programa radial de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Agradecemos a Alexis Ramírez, nos acompaña en la grabación del programa, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hoy tenemos 3 invitados en el programa radial: Claudia Patricia Gaviria, directora ejecutiva de ARAMA, de la Asociación ARAMA; Héctor Guillermo Echeverry, quien es miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y que hoy lo tenemos como invitado al programa por ser una de las personas que tiene una obra en la exposición Puntada, de la que vamos a hablar también en este programa radial. Y Juan Camilo Londoño Manco, artista plástico, coordinador de prácticas artísticas en la Fundación Universitaria Bellas Artes y curador de la Sala Eladio Vélez. Bienvenidos Claudia Patricia Gaviria, Héctor Guillermo Echeverry y Juan Camilo Londoño al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Gracias, Camilo. Voy a leer aparte de un texto escrito por Juan Camilo Londoño para que nos ubiquemos en el tema que queremos tratar hoy en el programa radial Voces de Color y Música. Dice: la práctica del bordado, como la mayoría de actos culturales en la historia, se ha dotado de significados que han ido definiendo sus posibilidades legítimas y su relación con ciertos roles sociales. Un ejemplo sencillo y conocido que ahora puede parecer extraño a las nuevas generaciones es la costumbre de antaño de enseñar a las mujeres a bordar en el colegio, debido a su futuro papel como esposas encargadas de la casa, responsables de la decoración y de la elaboración de prendas para los hijos. Allá tenemos un principio, Juan Camilo Londoño, del tema que queremos tratar hoy, y es a raíz de una exposición que, como decía ahora, tiene por título Puntada. Se ha reunido en un espacio a expositores que hacen parte de la Asociación ARAMA, también Héctor Guillermo Echeverry, Jiménez Escobar, Julián Urrego y Rosalba Cano. Todos ellos con trabajos que están relacionados con el bordado o con el tejido. Pero comencemos, Juan Camilo Londoño, por ubicar a nuestros oyentes con respecto a esa temática del bordado y del tejido. Bueno, Carlos, esta es una exposición que reúne piezas bordadas de distintas décadas. Las más antiguas serían de 1906 aproximadamente, hay unas piezas de los años 20, 30, y nos vamos así hasta piezas, las últimas son del año pasado, terminadas el año pasado, en la cual, bueno, en la exposición se está conectando piezas que fueron hechas, como decíamos, pues en esas técnicas tradicionales del bordado. Incluso hay algunas en técnicas que ya casi nadie sabe trabajar, ¿cierto? Que ARAMA ha intentado un poco recuperar esas tradiciones, con
piezas de artistas contemporáneos que nos muestran realidades, hacen señalamientos desde esta misma práctica. Entonces, cómo el hecho de tejer, el bordado, puede servir para muchas cosas, desde hacer una pieza decorativa hasta tocar temas políticos, tocar temas actuales o reflexiones pues más amplias. Antes de que conozcamos, por ejemplo, qué es la Asociación Arama que hemos mencionado, quisiera que tanto Héctor Guillermo y Claudia Patricia Gaviria habláramos un poco sobre lo que mencioné en la lectura, y es si el bordado y el tejido es único para la mujer, o sea, si era una tarea solo de la mujer, y qué pasa hoy en la actualidad. Pues yo creo que antes sí estaba como encasillado solamente a que fueran las mujeres las que hacían esa labor. Incluso en los colegios ellas tenían una clase y era, mientras una les leía, ellas cosían y las preparaban, era para eso. Nosotros tenemos techados donde les enseñan a pegar botones, a hacer ojales, y ahora pues menos mal ha cambiado pues como esa percepción, y tenemos muchos hombres que se dedican pues también a coser y a tejer. No, entonces yo creo que ahora no es tan encasillado como antes. Primero, pues yo creo que veían a un hombre cosiendo y era una cosa horrible. En esta época yo creo que ya no son muchos los que se ven, pero ya han empezado como a surgir otras inquietudes hacia el bordado por parte de los hombres. Alguien me decía en estos días, tal vez Rosalba Cano, una de las artistas que está en esta exposición, que el tejer, que el bordar tenía una relación directa con la paciencia. Total. Es que, yo leí en estos días que hasta bajaba la presión arterial, porque es uno concentrarse tanto en una cosa y se olvidan los problemas, se baja el estrés. Es una terapia. Yo creo que el bordado es una terapia integral, porque es sentarse como en la paz, en la tranquilidad, a hacer una labor. De hecho, también pues nosotros allá en la institución tenemos clases y es más allá de irnos a bordar y a tejer, es compartir con las otras personas, es ir como creando un tejido social donde hay gente que va y pasa su estrés o su pérdida, y compartirla con otra gente la hace como más llevadera. Entonces yo creo que es una terapia, es totalmente una terapia. En el texto que escribe Juan Camilo Londoño, él dice que en este ejemplo se puede inferir algunos sentidos culturales, como el bordado es para la mujer o es femenino, el matrimonio es la forma de organización social deseable, la mujer debe tener hijos y su lugar es la casa, el ámbito privado, la educación intelectual y artística es para el hombre y la artesanal para la mujer. ¿Qué piensan ustedes de esos conceptos que expresa Juan Camilo en este texto? Pues yo considero que antiguamente sí se decía que la artesanía era para el hombre, pero hoy en día todo el mundo hace las cosas que hacen las mujeres, lo hacen los hombres, y a la inversa. Y me parece que es muy importante que ese papel que desempeñan hoy en día los hombres lo asuman igual que las mujeres. Queremos una igualdad en todo, para que los hombres también borden, tejan, porque al fin y al cabo lo que se busca es un relax, una actividad que todo el mundo pueda hacer, que facilite la vida, que los mismos médicos en los hospitales y los pacientes tejen. ¿Para qué? Para relajarse, para descansar, para no pensar en su enfermedad, para vivir bien. Juan Camilo, cuando un artista se enfrenta a la idea de hacer una obra, y pongamos como ejemplo un óleo, ¿cierto? El artista decide hacer un bodegón, y digamos que ahí, aparte de saber que hay unos elementos que va a tener ese bodegón, tiene que decidir sobre el color, sobre la composición, el material pues, que va a usar, si es un óleo, una acuarela, en fin. Cuando alguien se enfrenta, digamos, a hacer un bordado o un tejido, esa elección del color, esa elección de los hilos, pues en este caso, o de la misma composición, ¿cómo es ese trabajo, digamos, de elaboración, ese previo antes de empezar a hacer la obra? Bueno, justo estaba hablando con Claudia antes de que empezáramos el programa,
sobre cómo procede. Y entonces me decía que dependiendo de la técnica, tienen por ejemplo un boceto previo, donde en la tela ya van a ver cómo va a quedar, o hay técnicas donde no, donde es un, como diríamos, un lienzo en blanco, donde va apareciendo una imagen sin un boceto previo, ¿cierto? Que va Así como es. mágicamente va surgiendo. Entonces puede variar dependiendo de la técnica. Dependiendo de, sí. Hay, o sea, y ahora hay muchas posibilidades. Primero eran como muy limitadas las revistas y eso. Ahora, pues las redes sociales, internet y eso, uno tiene mucha facilidad. Y de hecho uno ya tiene como la idea de qué es lo que quiere y se asemeja más o menos a lo que va a hacer. Pero ya uno le hace la variación de los colores. Porque de todos modos uno dice, bueno, si esta salió en rojo, pero es que a mí esto no me sale en lo que yo quiero hacer, uno le hace la intervención pues utilizando la teoría del color y eso lógicamente. Pero es eso, es conseguir variar y, o sea, que vaya una pieza acorde con lo que uno quiere hacer. Entonces ya uno mira qué material es bueno. O sea, lo que nosotros usamos siempre son materiales de muy buena calidad, algodón sobre todo, fibras naturales, que uno sabe que eso va a perdurar mucho en el tiempo. Eso es como lo que uno va buscando pues para poder crear una buena obra. Y bueno, y en la exposición yo diría no solo se intenta pues mostrar esa riqueza técnica, visual, formal de la práctica del bordado, sino también, y volviendo un poco a lo que hablabas ahorita, a esas reflexiones sobre los sentidos culturales, sobre qué significa, por ejemplo, bordar, cómo es una práctica que se le da sentidos culturalmente y se asumen cosas. Entonces, ¿qué pasaría con esta práctica hoy en día cuando, por ejemplo, hay posturas críticas frente a los roles de género tradicionales, heteronormativos, cuando hay artistas que toman esto para como una metáfora de asuntos? Por ejemplo, ahorita hablas del tejido social, me parece muy bello pensar como el bordado como una cosa que crea tejido social además. Entonces, ya no es solamente, como lo veíamos antes, una cosa para decorar la casa y ya, sino que puede tener muchas otras posibilidades y subvertir pues como las definiciones que teníamos de esos relatos modernos de que una cosa es el arte y otra cosa son las artesanías, de que una cosa es para los hombres y otras son para las mujeres. Entonces yo creo que la exposición lo que intenta es como generar preguntas sobre eso, sobre esos sentidos culturales a través de la práctica del bordado. Y precisamente hablando de una obra, digamos, con una intencionalidad, la obra de Héctor Guillermo Echeverry lo que quiere es contarnos una historia, pero también tener un punto de vista sobre hechos políticos o sociales vividos en Colombia. Cuéntenos, don Héctor, entonces sobre esa propuesta que usted tiene en la exposición. Bueno, yo he retomado algo que hacían las abuelas para hacer colchas, cojines, que se basa más o menos en reciclar telas viejas o antiguas, y las antiguas hacían eso en sus casas para cubrir las camas, para manteles, pero yo le cogí, en base a eso yo fui cambiando como el sentido, y lo que yo he querido es mostrar que con ese sistema que se llama en general, según en el Brasil se llama fusico, es una técnica que viene del Japón, que son las famosas rueditas, otros le dicen moneditas, y con base en eso yo he ido cambiando las líneas. Primero empecé como decorativo, como adorno, y ahora ya voy en línea artística. Y la idea era hacerle un homenaje a las víctimas, que es lo que se ve en esta obra. Se compone de las moneditas antiguas y llevadas hoy en día a otro plano, y ahí se puede ver la salida del Palacio de Justicia cuando el rescate por parte de las fuerzas del gobierno de la gente que estaba en el Palacio de Justicia secuestrada por el M-19. Esa es entonces una de las propuestas artísticas que se encuentran allí en esta exposición puntada, exposición que está abierta al público, puede ser visitada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a 12 del día, y se encuentra en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes. Quería anotar que con la obra de Héctor, un poco para que nos imaginemos cómo se ve la obra,
cada una de estas moneditas funciona como si fuera un píxel, ¿cierto? Ujú. Se vuelve como un píxel en una imagen. Y él lo que hace es unir todas estas y crea la imagen desde escalas de grises, entonces como si fuera una imagen digital, pero hecha tejida, algo así. Es como muchos píxeles que conforman esta imagen tomada del Palacio de Justicia. Hemos mencionado también que Claudia Patricia Gaviria es la directora administrativa de la Fundación Arama, Asociación Arama, y esta es una asociación que nace hace 40 años por iniciativa de un grupo de mujeres antioqueñas. Hay una líder que empezó pues como todo el trabajo de Edith Jiménez, y es interesante encontrar en la historia de Arama que un estudio realizado en Antioquia sobre las artes manuales decía que las mujeres del departamento de Antioquia poseían una especial habilidad para las labores manuales como el tejido y el bordado, y que esto hacía parte del patrimonio cultural inmaterial e histórico de la región. Ese es entonces el origen, el comienzo de la Asociación Arama. Sí, ese es el origen y el objetivo principal de la asociación es ese, rescatar las artes manuales en Antioquia. O sea, no dejar perder esa tradición tan bonita. La doctora Edith, cuando hizo su estudio, ella se fijó en cada municipio qué habilidad tenían las mujeres en cada municipio. Entonces, por ejemplo, en Jardín hacen mucho yoyito, en Jericó hacen crochet, en Sabaneta hacen bolillo. Entonces, ella fue juntando como todas esas... Cada una de esas que nos está mencionando son técnicas de bordado y tejido. Ah, bueno. Entonces, hicieron como como esa aglomeración de técnicas. Entonces ya decidieron y formaron la asociación para que eso no se perdiera. Entonces iban y mejoraban como la técnica en cada uno de esos municipios. Mencionaban que aquí hay mucho de tradición, ¿cierto? De cómo de generación en generación se va aprendiendo, por un lado. Mencionamos también el hecho de que en los colegios, hace años, yo no creo que ahora ya no se enseña, les enseñaban a las mujeres a tejer o a bordar. Pero también mencionaba usted ahora que se encuentra en internet y que hay revistas, o sea, hay gente, digamos, que se especializa en escribir sobre bordado y sobre tejido. Sí, pues, y de hecho es como sacar publicaciones, hacen las labores y ya las publican, pues entonces salen revistas y libros pues enseñando cómo hacer cada puntada de una técnica específica. Pero la asociación lo que quiere es ir más allá. O sea, uno en internet encuentra muchas cosas, pero o sea, el computador no te habla, pues el computador habla lo de allá, pero si vos tenés una duda, ¿quién te la responde? Lo que pretende la asociación es eso, lo que les decía ahora, es crear como un tejido social, una reunión de mucha gente que pueda sentarse y compartir sobre ese tema. Hace muchos años, don Héctor, se han visto en espacios, en la sala Antonio Tocano específicamente, unas señoras que van los viernes un rato en la mañana y empiezan a mostrar lo que han venido haciendo durante la semana y se sientan a conversar y a tejer y a bordar. Esa práctica es precisamente lo que quiere rescatar la Asociación Arama. Sí, a mí me tocó crear ese grupo cuando estaba de presidente en la sociedad y llevé a las señoras porque no tenían espacios. Aquí fue muy difícil conseguir espacios para la gente que cose. Pues hay costureros en las casas particulares, pero uno que fuera más general. Margarita Patiño, que fue la impulsora de ese programa, que estuvo al cargo de los primeros viernes, llamaba yo, allá en el Palacio. Allá ella era la que daba las clases y enseñaba también técnicas, más no tanto de ciertos, ella más que todo enseñaba de retazos, ella enseñaba era con retazos a las clases, no tanto como crochet ni bordado, sino otras técnicas. Que es otra de las técnicas. La Asociación Arama ha pues tenido exposiciones, invitaciones inclusive internacionales, capacitación en muchos pueblos de Antioquia también. Sí, hemos estado y seguimos haciéndolo. Ahorita tenemos en Fredonia, en Barbosa, Natillo, Copacabana, Girardota, San Antonio de Pereira,
y aquí en Medellín tenemos sede por cerquita a la Placita de Flores y en el Poblado. Son como las partes donde estamos ahora. Pero lo que dice Guillermo es muy difícil conseguir espacios para que nos dejen como sentarnos a abordar. Es difícil esa gestión. Y casi que en la vida contemporánea, pues todo es velocidad, todo es multitasking, hacer estrés, productividad al máximo, y casi que sentarse a abordar sería una práctica contracultural si la vemos en esa perspectiva. El dedicar muchísimo tiempo, hoy en día, cierto, lo que nos diferencia es que no tenemos tiempo, tenemos que estar siempre a la carrera. Entonces, como el disfrutar el momento, sentarse a una cosa de ni siquiera disfrutar el producto final, sino el hacerlo, ¿cierto? El tiempo que se invierte allí, esa terapia pues que mencionabas. Además que estos encuentros tienen una particularidad, y es que no es el artista o el tejedor o el bordador solo con su trabajo, sino el compartirle el diálogo, el estar conversando todo el tiempo, el contar sus historias, sus anécdotas de lo que ha sucedido. Yo estos días hablaba con alguien y me decía, es que yo me siento en la casa y yo lo sé hacer, pero es sentarse a conversar con otra persona, porque ella se mantiene sola en su casa y en la noche llega pues su esposo, sus hijos, pero es sola en la casa, entonces le hace falta como, sí, entretenerse en todo el día, y qué rico compartirlo con otra persona. Se toma un café, conversa, teje o borda, y se le pasa a uno el tiempo. Y la ventaja es que usted puede coser y conversar. Sí. Eso es lo mejor. La propuesta artística de Rosalba Cano, una de las artistas que tiene obra en esta exposición puntada, la ha llevado a ella desde hace varios años, cuando estudió en Bellas Artes, a plantear una idea, y es cómo tejer el duelo. Uh-huh. Y ella, como docente en una institución educativa de secundaria, el Colegio Mercedes Gómez Martínez, les ha enseñado precisamente a los estudiantes con los que trabaja a cómo tejer el duelo de lo que les ocurre a diario, ¿cierto? El duelo quizás de su dificultad familiar, o el duelo porque perdió a un familiar, en fin, y lo hace a través del tejido. Y precisamente nos contaba Rosalba Cano cómo de lo difícil para lograr ella trabajar con estos muchachos es que obtengan la paciencia para tejer, que es el tema del que estamos conversando. Es que hay veces sí desbarata, hay gente que no tiene esa capacidad de que se equivoca y tiene que desbaratar y volver a hacer. Hay gente que desbarata y dice, no lo sigo, lo deja porque no tienen como esa paciencia de decir, bueno, vuelvo y empiezo y sigo y hay gente que de una dice, no soy capaz. Con el asunto del duelo o la tristeza, pues también hay algunos autores que dicen que pues, estas sociedades capitalistas lo que hacen es ver la tristeza como una enfermedad, que hay que curarla lo más rápido posible. Si te empiezas a sentir melancólico, triste, hay que tomar medicamentos, hay que superar las cosas rápido, y no hay un tiempo para sentir ese duelo, para sentir esa tristeza. Pues. Bueno, estamos llegando al final del programa radial Voces de Color y Música, y quisiera que tanto don Héctor Guillermo como Claudia Patricia Gaviria tratáramos de sembrar una idea en los oyentes, sobre todo si son oyentes jóvenes. ¿Por qué pensar, creer, buscar el tejido, el bordado como una forma de expresión? Pues yo creo que esto ayuda mucho, es lo que yo les decía ahora, es una terapia, pero más que eso, bordar y tejer da un montón de satisfacciones físicas también, te da mucha habilidad manual, mejora la concentración. Hacer macramé es mejorar la concentración impresionante porque tenés que mover los dos hemisferios del cerebro. Entonces lo que haces de un lado lo tenés que repicar del otro. Entonces es poner a funcionar el cerebro, y eso da habilidad para muchas cosas. Y qué rico que la gente joven lo haga, porque es eso, no dejar perder que la tradición, y no es que esto sea de viejitas, porque esa es la connotación que tiene ahora. Uno dice, ay, voy a bordar, ya te metiste al grupo de viejitas. No es eso. Y uno, bueno, está bien que son muchas señoras, pero aprendes un montón de esas señoras. Es ese compartir y ese enriquecerse cada día con el trato con la gente. A mí me parece que es muy importante para los hombres, porque es un efecto relajante, porque te proporciona
es como un yoga pasivo, te da paz, tranquilidad, ves las cosas de otra manera, compartís con la misma gente, porque la gente te está contando cosas y tú también estás contando cosas. No te encierras en ti mismo, sino que solamente sale a la luz un montón de cosas. Si cosas con personas mayores te dan mucha experiencia de la vida, que la gente de hoy en día no sabe qué ha pasado. Entonces es una información que se va perdiendo si no estás en contacto con estas personas. No faltará también el que diga que el hecho de hacer una actividad manual con hilos, agujas, signifique una orientación sexual determinada. Yo creo que hay que ser críticos con esas sí, pero en ese caso yo diría, entonces los sastres, ¿qué hacen? Por supuesto. Y toda la vida han existido los sastres, los hombres. En Cartago los hombres son los que bordan, y en los guayú los que hacen el colgante de la mochila es hombres. Entonces eso no puede uno decir que es femenino o masculino, sino es de cualquiera que quiera hacer la actividad. Bueno, y quienes somos de alguna generación ya de cierta cantidad de años, pues en las casas de nuestros abuelos todos los tendidos de cama eran realizados por las abuelas. Eran hechos por ellas. Y uno admiraba siempre esto como una obra de arte. O sea, siempre... Además que me da la impresión de que, yo no digo en el término de competencia, pero sí como que existía cierta idea de cuando llegaba una visita a la casa de los abuelos, de llevarlo como a las habitaciones y veían la colcha y mira cómo me quedó. Sacaban lo más bonito. Exactamente, ponían lo más bonito. Y en cada casa era particular, pero aún hoy yo creo que uno puede visitar la casa de los abuelos y puede encontrar muchos trabajos realizados por ellos, o los encuentra uno cuando los visita los fines de semana, que están ahí tejiendo. La invitación entonces es a seguir rescatando y trabajando con esta forma de expresión que es el bordaje, que es el tejido y todas las técnicas que hay alrededor de ello. Y recuerden entonces la invitación para el programa, para que asistan, más bien se programen para visitar esta exposición puntada que se encuentra en la Sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes. Va a estar abierta hasta el 14 de abril con entrada libre. Pueden visitarla de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Muchas gracias a Claudia Patricia Gaviria, Héctor Guillermo Echeverri y Juan Camilo Londoño por estar con nosotros en Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.